Seguramente si no jugaste TCG alguna vez te preguntaste ¿por qué hay cartas que aparecen en todos los mazos de un juego? ¿Por qué hay jugadores que no se conocen de nada, que nunca hablaron, llegaron a la misma conclusión de siempre usar 3 copias de esta carta en este mazo en específico? Y más importante todavía, ¿qué tiene que pasar para que las cartas dejen de pertenecer a un deck y empiecen a pertenecer a todos los mazos en general? Si jugás cualquier TCG solamente ya escuchaste que hay cartas que son súper genéricas, que entran en cualquier mazo y que es una staple o staples. Pero mucha gente usa esos términos sin entender exactamente qué es una carta genérica. Hoy te quiero explicar qué es una carta genérica, qué la vuelve genérica. No es una carta en sí que debe ser fuerte. Una carta es genérica cuando se adapta a muchos mazos distintos. Por ejemplo, el Dark Magician no es una carta genérica, el Blue Eye tampoco es una carta genérica. En mazos como Pokémon y todo eso, Charizard podría ser una carta genérica. No, porque es una evolución final. Y que yo sepa, no hay ningún Charizard específicamente que sepa que sirva para todos los mazos que no sean de Charizard. Estos 3 mazos necesitan un soporte específico. En cambio, en juegos como Yu-Gi-Oh! Tenés Ash Blossom, en juegos como Pokémon tenés la búsqueda del profesor, tenés Memory Boost, muchas cosas. Funcionan de diferentes estrategias en diferentes mazos. La primera condición que necesita una carta para ser genérica es no depender de una estrategia específica. Las cartas genéricas, al menos las mejores, siempre terminan resolviendo un problema que le falta al mazo. Puede ser robar cartas, puede ser buscar más, puede ser eliminar cartas del campo, puede ser interrumpir al rival o recuperar recursos. Si una carta ayuda en alguno de esos problemas, automáticamente tiene más posibilidades de volverse una carta genérica. Por ejemplo, Ash es una carta que niega, la carta del profesor es una carta que busca, y etc. Muchas de estas cartas que suelen ser muy genéricas también suelen venir acompañadas de un precio muy alto, depende de la carta y cuál es su reimpresión claramente, porque como es usada mucho, se vuelve más codiciada y su precio aumenta. Pero todavía falta algo, porque hay cartas que ayudan a todos los mazos y aún así nadie las juega. Por ejemplo, una carta no se usa o se deja usar cuando ya pide demasiado para usarse. Imagínate 2 opciones. Tenés la Pot of Greed, que dice directamente roba 2 cartas, y otra carta que, yo que sé, dice que roba 2 cartas pero solo si controlas dragones oscuridad, solo ante tu My Face y una vez por duelo. La primera, la Pot of Greed, si estuviera a 3 en el formato avanzado, todo el mundo sería Pot of Greed. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le sirve robar 2 cartas. Y la otra, seguramente se usaría únicamente en mazos de dragones oscuridad. Ahí estás haciendo un filtro muy grande de cuántos mazos pueden usar esta carta. Carta como Ash, Profesor, Infiltrating Impermanence, todas tienen algo común. El costo de usarlas es increíblemente bajo, en cambio de su beneficio, que es increíblemente alto. Y eso nos lleva a ver el último punto más importante. Las cartas genéricas suelen generar ventaja, aunque no siempre de la misma forma. Como ya vimos en mi video de ventaja real y ventaja virtual, vayan a verlo por favor, la ventaja real es la que te da más recursos. Por ejemplo, robar 2 cartas, buscar cartas, recuperar cartas. Mientras que la ventaja virtual reduce las opciones del rival. Esto es donde entra la categoría de Ash Blossom, que no lo deja robar, ni buscar, ni mandar. Ambos capaz terminan teniendo la misma cantidad de cartas en mano, pero vos le cambiaste cómo tiene que jugar y le interrumpiste la jugada del rival. Si el oponente necesitaba buscar una carta específica para arreglar su mano, vos se la negaste y él ya no puede jugar. Eso genera una ventaja virtual. Cuando una carta termina juntando todas estas características, termina convirtiéndose en lo que en casi todos los juegos se llama staple, o en otras palabras, carta genérica que entra en cualquier mazo. ¿Una carta genérica siempre es buena? Respuesta corta, no. Respuesta larga, no, porque hay cartas genéricas malas. Lo que hace genérica una carta no es su poder, es la cantidad de mazos que pueden utilizarla. Una carta puede ser muy fuerte, pero nada genérica, como en la mayoría de los casos de casi todas las cartas. Y otra puede ser extremadamente genérica, pero apenas aceptable para muchos mazos. Por ejemplo, cartas de que se tratan de tributo. ¿Qué mazo puede usar este tipo de mazos? Los monarca. Hay muchas cartas genéricas, pero solo pueden aprovecharlo bien los monarca, o mazos que invoquen normal o por sacrificio. Algo muy raro hoy en día en este juego. En conclusión, una carta genérica suele cumplir 3 condiciones: no depender de un arquetipo, resuelve un problema universal del juego y tiene pocos requisitos para funcionar. Y cuando una carta cumple esas 3 cosas, empieza a aparecer en todos lados. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál es la carta más genérica que conoces? Pero por favor que no sea ni Ash, ni Profesor, ni Boss Order, ninguna otra, porque ya la dijimos, ya las conocemos. Quiero que me digas una que toda la gente ignora solo porque ya tiene otras opciones que están ahí siempre. Espero tu respuesta en los comentarios.